Bienvenidos a ver pensar sobre lo que hay que hacer. Comenzamos. El día de hoy vamos a iniciar con uno de los temas relacionados con lo que es la función, ¿sí? En términos generales, pues es el término de variación cuadrática. Y vamos a empezar con algunos conceptos fundamentales por si no tenemos algunas nociones pasadas. Sin embargo, ya nos vamos a ir de lleno a lo que es el tema en general. Así que pues bueno, vamos a empezar. ¿Tienes idea de la presión que significa eso? En matemáticas, aquí por lo menos en nuestro tema de estudio, cuando hablemos de variaciones, vamos a hablar siempre entre la interacción entre dos magnitudes, es decir, nos vamos a ir al campo de la física, ¿sí? ¿Cómo interactúan dos magnitudes? ¿Y qué pasa si una se altera automáticamente el enfoque o la correlación que tendría con la segunda? Se me ocurre a mí, por ejemplo, ¿qué magnitudes en nuestro entorno físico varían una y automáticamente alteran otra? Les voy a poner un ejemplo. Si yo altero, por ejemplo, la altura de nuestro, de la posición en la que estamos, automáticamente se altera la temperatura, ¿sí? Entonces, entre más alto, menos temperatura, ¿sí? Entonces, ese sería un ejemplo. ¿Qué otro tipo de magnitudes varían en nuestro entorno? Pues todo, profe. Literalmente todo lo que se pueda contar. Bueno, las magnitudes pertenecen al campo de lo cuantificable, ¿sí? Unas magnitudes, temperatura, distancia, presión, distancia, o sea, todo este campo de la física que nosotros estudiamos están implícitos en esto, ¿no? Entonces, magnitudes, distancia, ¿con respecto a qué cambia? Tiempo. Con respecto al tiempo, ¿sí? Se me ocurre a mí la fuerza de atracción entre dos cargas. ¿Cómo cambia? Pues con respecto a la distancia que tengan entre ellas, ¿sí? O sea, existen muchas correlaciones entre magnitudes. ¿Cuál vamos a estudiar ahorita de manera muy sencilla? Esta de aquí. Contestando una pregunta de interacción sencilla geométrica que dice: ¿cómo varía el área de un cuadrado en función de su lado? ¿Sí? Es decir, ya te está dando por entendido que si yo cambio el lado de un cuadrado, automáticamente cambia el área. ¿Cambiaré al doble? ¿Cambiaré al triple? Vamos a empezar de una vez con el enfoque, ¿sí? Vamos a empezar con el más sencillo. Cuadrado del lado 1, automáticamente el otro lado se obtiene. Si yo tengo un lado 1, ¿cuál es el área de este cuadrado? 1, ¿sí? 1. Ahora, con este solo ejemplo yo podría decir entonces que el área de un cuadrado siempre es igual a su lado. No. ¿No, verdad? Por lo menos con este, sí. Pero ¿siempre será así? Al cuadrado. Pues vamos a variarlo, ¿sí? Vamos a variarlo. A eso se refiere la palabra variación, es decir, un cambio en la unidad que estamos haciendo referencia. En este caso es 1. Vamos a cambiarla a 2, a ver qué pasa. Lado 2. Si tengo un lado de 2, ¿de cuánto es el área? Lado de 2, área 4. 4, ¿no? Podemos contarlos, incluso podríamos multiplicar, ¿no? Que sería obviamente. Entonces les pregunto, ¿con este ejemplo podríamos decir que el área de un cuadrado varía al doble? Más bien, cuando yo duplico el lado, automáticamente el área es el doble. ¿Con este sí? No. ¿Sí? Con este no. Con el de arriba. Pero sí podemos decir que es el cuadrado. Bueno, pues obviamente ya nos meteríamos en el concepto, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo más y vamos a trazarlo. Lado de 3. ¿De cuánto es el área? 9. De 9. Entonces quiero que observen lo siguiente. El área varió al triple, no varió al doble. No es igual, ¿sí? Entonces las variaciones que existen en términos del área de un cuadrado en función de su lado no son directamente proporcionales, como lo habíamos estudiado antes, ¿sí? No podríamos decir el área de un cuadrado siempre es el doble de su lado, siempre es el triple, siempre es el cuádruple, siempre es la mitad. Podremos hacer inferencia, ¿no? Si el lado es de 4, automáticamente ¿de cuánto es el área? 16. De 16. Entonces automáticamente yo puedo hacer una relación y decir, a ver, ¿qué está pasando? Efectivamente existe una correlación directa entre los conjuntos de lado y el conjunto área. ¿Es una correlación con respecto a qué? Si yo defino entonces un lado cualquiera, ¿qué le pasará al área? ¿Cómo cambió aquí? No varió el doble, no es 2x. No varió el triple, no es 3x. ¿Qué varía? Una variación que cambio constante. De cambio continua, perdón. ¿Sí? ¿El exponente? Podría ser el exponente. Varía, como dijiste tú, al cuadrado de la misma. Y esto de aquí
se le conoce como un tipo de variación cuadrática, donde un conjunto de elementos numéricos, en este caso estamos hablando de lado, cambian a otra función, en este caso otra magnitud, ¿sí? ¿En qué proporción o en qué función, si lo quieren ver desde ese punto de vista? Al cuadrado, ¿sí? Entonces, a estas correlaciones van a conocer como, vuelvo a repetir, como variación cuadrática, ¿sí? Entonces, vamos a estudiarla ahorita como función. Para que entendamos bien el concepto, vamos a retomar la esencia propia de las palabras. Entonces, mucha atención ahorita, porque esto es en esencia lo que vamos a estar estudiando. Entonces, muy importante tener en cuenta la notación. Entonces, vamos a escribirlo aquí y ahorita lo traducimos. Ok, vamos a ver la notación así de manera muy rápida. Cuando una magnitud cambia con respecto a otra y nosotros ya sabemos implícitamente cómo está cambiando, en este caso al cuadrado de la misma, perdón, al cuadrado de su lado, entonces ya puedo yo estipular una correlación entre las magnitudes, ¿sí? ¿Cuál es la notación matemática que se utiliza para contestar la pregunta? ¿Cómo varía el área de un cuadrado en función de su lado? Se va a colocar, ahorita es una notación que no está del todo correcta, pero nos va a ayudar a entender el concepto. Vamos a colocar la magnitud 1, el área, y entre paréntesis se va a colocar cuál es la magnitud que la está alterando. En este caso le voy a colocar el lado. El área está en función de un lado. ¿Cómo cambia? Ah, pues muy sencillo, con respecto a lado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es la notación que vamos a estar utilizando. Vuelvo a repetir, ahorita está incompleta porque realmente no se coloca así. Tic-tac, desperdiciaste mi valioso tiempo. Te agradezco mucho, Jerry. Pero nos va a funcionar para entenderlo. Esto de aquí, muchachos, es una notación, ¿sí? Esto de aquí no es una multiplicación, ¿vale? Hay un paréntesis implícito, sí, pero se lee. El área cambia con respecto a ¿quién? A su lado. ¿Cómo cambia? Con respecto al lado al cuadrado, ¿sí? Vamos a empezar entonces. Cuando yo tengo esa notación, yo puedo entonces decir, ¿y qué pasa si el lado cambia? Pues vamos a ver qué pasa con él directamente a través de una tabla de variación. Vamos a analizarla. Las tablas de variación me permiten a mí identificar el comportamiento de esta expresión, o sea, esta pregunta, para diferentes valores específicos, ¿sí? Entonces vamos a ver. Lado ya planteábamos nosotros el aspecto gráfico, sin embargo lo vamos a plantear desde el punto de vista de los números enteros, de los números enteros positivos, sí, ahorita sí. Pues vamos a empezar. Si yo tengo un lado de 1, un lado de 2, un lado de 3, un lado de 4, un lado de 5, un lado de 6, podría yo incluso plantear otros números, o sea, realmente son casos específicos, un lado de 10, un lado de 100, ¿no? Ok, ¿qué es lo que pasa? Dices tú, vean todo el proceso matemático que está implícito en esta parte. El área cambia con respecto, pero ahora no es un lado, es un lado de 1. ¿Cómo funciona el área? Pues entonces funciona con relación a ese lado al cuadrado, o a la 2. Entonces, ¿cuánto es 1 al cuadrado? ¿1 por 1? 1. Y ese sería el valor del área, ¿ok? Ahora, vean, por eso nuestra notación no está del todo correcta, porque dices tú, el área con respecto a 1, pues es 1, ¿no? Ahorita vemos la manera de modificar esta parte. Entonces, vean, ahora voy a decir, el área cambia con respecto a un lado de 2. ¿Cómo cambia? Con respecto a 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 2 por 2, 4. Es algo que ya teníamos nosotros desde el aspecto gráfico, ¿sí? Pero vean cómo está obteniendo valores. A este proceso se le conoce como evaluación de una función, ¿sí? Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Y si pusiéramos en la función lado al lado? ¿Lado por lado? Al lado. Al lado también se podría, ¿no? Estaría muy interesante ver qué es lo que pasa con casos específicos. ¿Es en serio? Pero no es nuestro caso, ¿sí? Rápidamente voy a llenar entonces área de 3, yo no lo voy a escribir, ustedes saben que ahí va. Respecto a 3 al cuadrado igual a 3 por 3, 9. 4 al cuadrado igual a 16. Aquí ya si quieren ya ni siquiera lo escribo, ¿no? Ya sé cómo está funcionando. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. Para un lado de 10, 10 por 10, 100. Y finalmente para un lado de 1000, un lado de 100, 10.000. Porque 100 por 100 es 10.000. Me impresionas. Tus padres deben estar muy orgullosos. Entonces ahí está, ¿sí? Ahora decimos, pues muy interesante, no me dice demasiado, pero ya tenemos casos más específicos para poder ver el comportamiento general, ¿sí? Cuando tú quieres ver un comportamiento, casi siempre te lo van a colocar de manera gráfica. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, estos son casos específicos. Yo lo que quiero es saber cómo se comporta todo el conjunto.
¿Cuántos números hay aquí? Pues hay un montón. Así que generalizarlo nos va a permitir verlo gráficamente, ¿sí? Como estamos hablando de enteros positivos, voy a armar un plano cartesiano de un solo cuadrante, porque no hay negativos ahorita, ¿sí? Entonces vamos a verlo y analizamos ya la situación ahora sí. ¿Por qué se armó el plano cartesiano de esta manera? Porque estoy notando que está haciendo o se está disparando mucho el área con respecto al lado, ¿sí? Entonces, aquí elegí una escala más chiquita y aquí una escala más grande. En teoría de funciones, cuando dos magnitudes están relacionadas, se ponen las magnitudes relacionadas en un plano de esta manera. La magnitud que está siendo independiente, es decir, la magnitud que cambia de manera sola, o la que yo elijo, se le conoce como variable independiente y se coloca aquí abajo. Entonces, aquí siempre voy a hacer referencia al lado, ¿sí? Y aquí voy a colocar la magnitud que está cambiando con respecto al lado. En este caso es el área, ¿no? Entonces el área con respecto al lado. Ahí está. Vamos a ver cómo cambió. Si tengo un lado de 0, ¿de cuánto es el área? 0. No lo tenía en mi tabla de este lado, pero ya implícitamente puedo decir que nuestra gráfica parte del origen. Si tengo un lado de 1, ¿de cuánto es el área? De 1, ¿no? Aquí no lo tengo escrito porque evidentemente sí van a amontonar, pero aquí está el 1, ¿no? Y aquí estaría nuestro primer cambio en la variación. Si ustedes lo notan, ahí estaría un puntito chiquitito. 2, 4. Entonces aquí sería 4. Ustedes me dicen si me voy chueco. Más arriba. ¿Sí? Es chueco. Ah, sí, es más arriba. Discúlpenme. Ahí está. Ustedes tienen como más visión que yo ahorita en este momento. Lado de 3. 9. ¿Tampoco está? 3. Ah, o sea, está entre 8 y... ¿Cómo se llama? El 8 y el 10. Porque acuérdense que no lo escribí. Ahí está. Un lado de 4. 16. Entonces nos veríamos hasta el 16, más o menos como por aquí. Lado de 5. 25. El 25 está aquí entre el 24 y el 26, justamente en la parte central, ahí está. Y el número 6 se va hasta el 36. Vean, aquí yo llego, mi gráfica llegó hasta el 34, sería hasta acá, más o menos, por intervalo de tiempo. Entonces vean, dices tú, ¿y ahora qué? ¿Esos puntos para qué me sirven? Me sirven para analizar el comportamiento, ¿sí? ¿Estaría bien unir estos puntos mediante rectas? Sí, ¿Sí, no? depende. Por el momento no tengo más información, así que lo voy a hacer así. La pregunta va a recaer ahí, lo que estoy haciendo es correcto, pero mientras me va a permitir a mí definir el comportamiento, ¿vale? Entonces decimos, del primero al segundo punto cambió una unidad, luego cambió el doble, luego al triple, luego al cuádruple, luego al quíntuple y luego se disparó todavía hasta el sextuple y así le podríamos seguir nosotros hasta que dejáramos de encontrar una variación, ¿sí? Quiero que vean qué se está formando. Se está conformando un comportamiento muy interesante, ¿sí? Donde cada uno de los elementos que varían cambian. Yo podría decir que en el siguiente se va a disparar más, y se va a disparar más, y se va a disparar más. Pero las inclinaciones de estas líneas jamás van a tomar más bien van a ir tomando cada vez un curso más inclinado, más inclinado, más inclinado, ¿sí? A este comportamiento gráfico se le da un nombre, que ahorita no se lo vamos a definir. ¿Por qué? Porque no está del todo correcto. Y ahorita vamos a ver por qué. Por el momento decimos, el análisis de la variación de un cuadrado con respecto a su lado tiene una función interesante. No varía de manera constante, al cambio de cada unidad, cambia. Doble, triple, cuádruple, quíntuple. A ese fenómeno se le conoce como variación cuadrática, ¿sí? Y forma una gráfica muy parecida a esta. Y nos deja con la premisa. ¿Existen magnitudes entonces que cambian con este fenómeno matemático? No, 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 no. No, Sí, no. no. ¿Sí? Esta gráfica está correctamente realizada No. y nos da la perspectiva completa de cómo funciona una relación entre dos magnitudes que varían al cuadrado de la misma. No. ¿Sí? Sí. Lo vamos a dejar ahorita para el siguiente video. Por el momento sabemos que si existe por lo menos la variación, sabemos entonces que el área de un cuadrado varía con respecto a su lado. Perdón, el área varía con respecto a un lado al cuadrado, ¿sí? Su gráfica es esta y tenemos una tabla como esta. Entonces, valdría la pena estudiar de manera general este comportamiento y ver si lo podemos aplicar en contextos donde sea más útil,
¿sí? Nos vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar con estudiando este fenómeno en el siguiente material. Oigan, se acabó la clase. Continúen nosotros con nosotros estudiando estos fenómenos matemáticos. Espero que esta sesión introductoria pues más o menos haya quedado claro para que podamos continuar estudiando este comportamiento. No me queda más que despedirme. Ya saben, comenten, suscríbanse y compartan. Y ya saben que para resolver problemas de variación cuadrática basta con saber pensar sobre lo que hay que hacer. Nos vemos.